¿Presentas irritabilidad, tristeza, sensación de inquietud, opresión en el pecho o sensación de pérdida? Todos estos síntomas pertenecen a los ataques de ansiedad. Te invito a que veas este video. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes dentro de las afecciones mentales. La ansiedad se divide en leve, moderada o severa, y la ansiedad se divide en dos áreas, una que tiene que ver con síntomas físicos y otra que tiene que ver con síntomas cognitivos. Los síntomas físicos es toda esta sensación física o inquietud física que te puede dar. ¿Cuáles son algunos de estos? Puede ser sentir los latidos del corazón, puede ser sudoraciones, pueden ser temblores, puede ser sensación de un nudo en el estómago, puede ser sensación de un nudo en la garganta. En fin, todos estos síntomas pertenecen a síntomas físicos. Pero hay otros síntomas que son más importantes y que pertenecen a los síntomas cognitivos. Estos hacen referencia a una manera de sobrepensar las cosas, a una sensación de que algo malo vaya a pasar, o como la gente lo describe es darle muchas vueltas a las cosas. Entonces, los síntomas cognitivos, normalmente cuando da un ataque de ansiedad, tenemos que saber que tienen un factor desencadenante, que puede ser un día laboral estresante, previo a un examen, una pelea de pareja, una situación de tráfico. Como tal, desencadena un ataque de ansiedad. Es diferente el ataque de ansiedad al ataque de pánico. Un ataque de ansiedad tiene un factor desencadenante y es un poquito menor a un ataque de pánico. Si bien ambos incluyen síntomas físicos, en el ataque de ansiedad normalmente tiene algo que lo desencadenó y además contribuye a que todos los días la persona lleva sintiendo esos síntomas. Sin embargo, cuando pasa este factor desencadenante, los síntomas se intensifican. Un ataque de ansiedad como tal es algo que se va desarrollando gradualmente. Es decir, la persona empieza con un tema cognitivo, es decir, a pensar las cosas, pensarlas de una manera y de otra manera, fantasear con que algo malo puede pasar. La característica normalmente cognitiva de los ataques de ansiedad es pensar que algo malo va a pasar, algo catastrófico va a suceder, y entonces a partir de eso la persona genera sufrimiento o genera malestar. De ahí, cuando de manera gradual se van intensificando los síntomas, lo que hace es que la persona empieza a desencadenar síntomas físicos. Las causas más comunes de un trastorno de ansiedad o de un ataque de ansiedad pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas laborales, pueden ser situaciones de cambio del ciclo de vida, es decir, la paternidad, casarse, pasar de un estado laboral al estado de dejar de trabajar, recibir una mala noticia en torno a la salud, pasar por un tema de duelo, pérdida de un ser querido, un divorcio, una separación. Es decir, hay distintas causas. Además, tenemos que saber que hay causas hereditarias que influyen para que una persona pueda tener ansiedad o no. Además de que en situaciones más complicadas, es decir, cuando la ansiedad es de manera persistente, puede desembocar en una depresión o puede desembocar en un proceso de somatización. Como tal, un proceso de somatización tiene que ver con los síntomas sentidos físicamente de manera prolongada, se generan una enfermedad, es decir, un tipo de enfermedad cardíaca, un tipo de presión arterial alta, dolores de cabeza, entre otros factores. Por lo tanto, me gustaría darte unos consejos para sobrellevar un ataque de ansiedad. Primeramente que nada, aprende a reconocer tus síntomas. Hay personas que asumen que los síntomas físicos pertenecen a que están enfermos físicamente y se la pasan constantemente yendo al doctor, asumiendo que tienen una presión alta, asumiendo que tienen migraña, asumiendo que hay algo mal en su estómago o asumiendo que tienen dolores de garganta, entre otras cosas. Tienes que empezar a reconocer cuáles síntomas pertenecen a la ansiedad o cuáles síntomas realmente sí pertenecerán a algo físico. Algo que te puede llegar a ayudar a reconocer es que si al final de tu día, cuando tuviste un día estresante, problemas en casa, problemas en pareja, problemas en lo académico, terminaste con algún síntoma físico, tiene que ver con un proceso más de somatización. Otra cosa que tienes que empezar a reconocer es la parte cognitiva. Es decir, si la mayoría de tus pensamientos tienen que ver con algo malo que va a pasar, si no puede dejar de pensar tu cerebro, si al final de tu día, cuando intentas dormir, constantemente estás pensando que te impide dormir, que te impide conciliar el sueño, que incluso las pastillas para dormir no te ayudan, lo que sucede es que estás pasando por un proceso de ansiedad. Y
tienes que tomar en cuenta que eso, la ansiedad no tratada, tiende a hacer o a crecer. Por lo tanto, tienes que aprender a reconocer los síntomas cognitivos. Otra parte que es importante, si tú te estás saltando comidas o si tú te das cuenta que tu apetito ha disminuido a causa de tu estado de ánimo, tiene que ver con ansiedad. Y la otra es, si constantemente quienes están alrededor de ti te notan más irritable, te notan más ensimismado, si tú mismo notas que hay un alejamiento de las personas o de tus seres queridos por constantemente estar metido en tus pensamientos, tiene que ver esto con ansiedad. Tienes que entender que la ansiedad es algo que se presenta de manera constante y que es algo que puede desencadenar en un ataque más fuerte que se le llaman ataques de pánico, que posteriormente estaré hablando de esto. En cuanto al tratamiento para el trastorno de ansiedad y para los ataques de ansiedad, es la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia ayuda a la persona a reconocer pensamientos, emociones y conductas para que pueda así controlar sus síntomas. Por otra parte está la terapia farmacológica, donde consiste en tomar un medicamento para que los síntomas puedan ser controlados. Por otra parte, es importante que la persona aprenda ejercicios de respiración y ejercicios de relajación para que pueda ir poco a poco disminuyendo gradualmente la ansiedad. Y por último, aunque no tan usados, pero sé que existen, son los grupos de apoyo, en donde cada quien va exponiendo cómo fue luchando poco a poco y cómo fue controlando sus síntomas de manera grupal, y una persona que se encarga de dirigir este grupo brinda o retroalimenta con ciertos consejos para que pueda ayudar. Por último, te quiero decir que si tú te identificaste con algunas de las cosas que hablé en este video, es importante que le hagas frente a tus propios síntomas. Recuerda que ansiedad que no se atiende es una ansiedad que tiende a crecer. Muchas gracias.